Hola, muy buenas tardes. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola, Lina. Les ofrecemos una disculpa ya que nos tardamos un poco en transmitir este Facebook Live, ya que tuvimos unos problemas técnicos. El día de hoy tenemos el gusto con nuestra instructora de yoga, Lina García, quien nos estará dando algunas recomendaciones y tips. En este momento comenzamos. Bueno, hola a todos. Como les decía Luisa, ahora nos pasaron algunas cosas y yo le comentaba a ella que es el tipo de cosas que nos pasan a nosotros cuando empezamos a conectar con una energía, ¿no? Cuando nosotros tratamos de mover las energías, vamos a decir, por ejemplo, hacia el tema de la prosperidad, seguramente a ustedes ya les ha pasado, a mí me pasó cuando empecé hace muchos años a trabajar con estos temas, ¿no? De quiero tener más dinero, quiero que me vaya bien, y entonces empezamos a hacer estos retos que salen por todas partes, de empezar la meditación, de empezar a pensar de forma positiva, de empezar a repetir frases, ¿no? ¿Y qué nos sucede cuando empezamos esto? Se nos pierde la billetera, nos llega una cuenta que no esperábamos, nos quedamos sin empleo. Eso es lo que nos pasó a nosotros acá ahora y le decía yo a Luisa es, mira, como ahora queremos mover esta energía y comunicar a las personas y darles tips y enseñarles sobre el tema de yoga, que no es solamente una práctica física, sino una práctica espiritual también, y diría yo que tiene más componente espiritual que físico, pues ¿qué nos sucedió? Se dañó la presentación, se me dañó la presentación una hora, como media hora antes de empezar el en vivo, hicimos las pruebas y todo salió bien, y en el momento de hacer la prueba no enlazaba con Facebook, y aún así Luisa decidió que íbamos a hacer la presentación y pues decidimos hacerlo. Entonces, pues como les comentó Luisa, mi nombre es Lina García, he sido instructora de yoga de forma intermitente en mi vida, de yoga de la práctica física, siempre tratando de conectarla con la parte que viene del yoga clásico, que es la parte de la práctica espiritual. Por eso preparé una presentación para mostrarles un poco de dónde viene esto. Les voy a pedir una disculpa por el ruido, vivo al lado de una avenida y de pronto nos va a molestar en algún momento, pero vamos a tratar de transmitir de la mejor forma posible de qué se trata esto, por qué nosotros nos interesamos en el mundo del yoga y qué es lo que nos engancha a nosotros. Desde mi experiencia, que yo empecé la práctica de yoga cuando tenía como 21 años, por una jefe que tuve en ese momento, que era instructora de yoga y acaba de llegar de India, y la verdad que trataba de metérmelo a fuerza. Pero ella en esa parte de que me enseñaba las lecturas, me ponía a ver videos, me fui enganchando. Y así he llevado la práctica de yoga en mi vida de forma, les digo, intermitente. Yo realmente no me dedico a dar clases de yoga ni a ser instructora de yoga, sino que lo he hecho más como una práctica para mí y en algunos momentos he dado clases. Entonces les voy a mostrar, a presentar mi pantalla. Te voy a pedir, Luisa, que me digas, así sea por medio de un comentario aquí, si la pueden ver. ¿Sí? Sí, Lina, sí podemos ver tu presentación. Listo, perfecto. Entonces yo voy a ir moviendo acá, está como a nosotras acá en vista para que podamos, bueno, aquí ya la puedo ocultar. Pero es que yo sí me siento un poquito raro si no me veo, al menos te quiero ver a ti en un cuadrito. Bueno, ¿qué es yoga y de dónde viene yoga? Yoga, la existencia de yoga se remonta a entre 17 y 35 siglos. ¿Por qué entre 17 y 35 ese lapso tan amplio? Porque se encontraron, bueno, las escrituras clásicas de yoga, que son los Yoga Sutras de Patanjali, datan de hace 35 siglos, y en 1960-67 se encontró un mural donde estaba una persona en postura de flor de loto y era de hace 17 siglos. Yoga viene del sánscrito yush, que significa atar por el yugo a dos bueyes. Esto no es, me voy a poner aquí para irles explicando así, esto no es literal, o sea, no se trata
de agarrar un buey y otro buey y ponerlos por el yugo, sino se trataba más de una expresión que intentaba significar la forma en que el ser humano o el practicante de yoga quería atarse al ser supremo, vamos a decir en este caso a un dios o a Dios, en el caso de las personas que son monoteístas. Entonces, de eso se trataba yoga, es cómo encontramos esa forma de conectarnos tanto espiritual como corporalmente con ese ser superior. Vamos a ver acá qué es. Ay, perdón, eso era lo que les decía que tuve mi tema con la presentación y enloqueció. El yoga es una disciplina física y mental para la liberación. ¿Por qué hablamos de que es una disciplina física y mental? Porque no es como conocemos acá en Occidente, que es la persona que está ya en una flexibilidad extrema. Eso es una parte de una de las, digamos, de los caminos del yoga que lo vamos a ver ahora, y es lo que nosotros hemos tomado por cierto. Entonces nos desmotivamos cuando empezamos la práctica de yoga porque vemos canales de YouTube, vemos personas que están literalmente como un caucho y como no nos podemos reconocer en esa postura, no la podemos lograr, pues abandonamos la práctica de yoga. Entonces vamos a adentrarnos un poco más allá de lo físico, ¿sí? Igual vamos a llegar a qué se espera con la práctica física y algunos tips para las personas que quieren iniciarlo. Aquí es, ¿qué buscamos nosotros con la práctica de yoga? Según los libros clásicos, lo que buscamos es la experiencia que se llama el samadhi, que es permanecer en un estado de conciencia pura. Esto es lo que algunas personas confunden con meditación. Samadhi es diferente a meditación. El samadhi, muy pocas personas practicantes de yoga lo logran. Realmente solamente los swamis, los gurús que se dedican enteramente a la práctica de yoga. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de yoga que hay. Ay, perdón, acá vamos a ver. Tenemos 4 tipos de yoga. Aquí no estamos hablando de tipos de yoga físico, ¿no? Algunas personas dirán, no, pues el yoga, el hot yoga, ¿no? O el hatha yoga, no, esas son prácticas físicas que están dentro de uno de los tipos de yoga. El yoga clásico, los libros de yoga, vamos a decir los yoga sutras, que es donde se basa toda la práctica desde la existencia del yoga, está el Raja Yoga, que también se conoce como Ashtanga Yoga o Ashtanga, que traduce 8 partes. Todas estas, digamos, todas estas palabras que vemos y relacionamos a yoga vienen del sánscrito, que es el lenguaje clásico de India, y vamos a hablar de siglos hace, ¿no? Hay muy pocas personas que lo hablan hoy en día realmente. El Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento, que es básicamente se refiere a la lectura de esas escrituras clásicas, a los Rig Vedas, a los Bhagavad Gita, todos los Vedas en general. Tenemos también el Karma Yoga, que es de la acción desinteresada, es muy difícil incluso de entender. Tenemos el Bhakti Yoga, que son estas personas que están como en postura de flor de loto todo el tiempo, ¿no? Y se dedican enteramente a practicar yoga. Acá yo puse influencers, no me refiero a los influencers de redes sociales, sino a algunos yogis que han influenciado la práctica de yoga a lo largo de la existencia digamos, del yoga como una práctica, ¿no? Está Patanjali, que fue el que escribió los Yoga Sutras. Se desconoce a ciencia cierta el año en que nació, pero se dice que alrededor del año 250 a.C. Sri Ramakrishna, perdón, ay, aquí pasó. Sri Ramakrishna, que fue uno de los que ha masterizado la práctica del yoga, del Ashtanga yoga, del yoga de la práctica física y de todos los caminos que están relacionados al Ashtanga, y fue el líder espiritual y maestro de Swami Vivekananda, que fue el que occidentalizó la práctica de yoga. Swami Shivananda, también muy conocido por las posturas físicas, y Iyengar, que tiene su propia ramificación de la práctica de yoga físico, que es el yoga Iyengar, que es muy conocido
pues para nosotros en Occidente, ¿no? Vamos a ver ahora, perdón, vamos a ver acá, voy a hacer perdón, acá voy a hacer un zoom out, porque lo que les digo, se me dañó la presentación y entonces me toca entrar de esta forma. Bueno, vamos a ver ahora a qué se refiere el Ashtanga Yoga. El Ashtanga Yoga o el yoga de los 8 elementos, 8 caminos, 8 pasos, o 8 ramificaciones. Acá yo lo dibujé como un camino, pero realmente no es un camino. Son 8 prácticas constantes que realiza el yogi y se componen de las abstinencias. Las abstinencias son como las restricciones, vamos a decir que, por ejemplo, para las personas que practicaban el catolicismo, serían el equivalente a los pecados. Los niyamas son las observancias que son, vamos a hablar, las prácticas de generosidad, la tolerancia, amar a Dios, leer las escrituras sagradas, practicar los mantras, que son como estos sonidos que nos llevan a nosotros y nos ayudan en la práctica de yoga. Las asanas, que ahí es donde se nos concentra la práctica física del yoga. Ahí es donde nosotros empezamos a identificar el yoga como una práctica de posturas, que es el que conocemos nosotros en Occidente. Los pranayamas, que se refiere a la respiración, al prana, que es la energía vital, ¿sí? Cuando hablamos de prana es como, lo relacionaríamos como con el aire, aunque no necesariamente se refiere al aire, pero sí se trabaja a través de la respiración. Los patriayaras, que son aislar los sentidos. ¿Por qué? Porque en Oriente se consideraban los sentidos como algo físico que nos aislaba o nos alejaba de la conexión con el ser superior. Entonces, de eso se trata. Dharana, que es concentración, y acá sí vemos el punto 6, 7, 8 que nos llevan al samadhi, que es la abstracción. Hay como una confusión entre lo que es el dhyana o la meditación y el samadhi, que es la abstracción. El samadhi es ese estado donde vemos nosotros a los gurús, a los maestros de yoga que se dedican enteramente a esto, que pueden pasar horas en un estado de absorción absoluta. Eso no es la meditación. La meditación es una práctica, vamos a decir que está un poco más para los mortales, o sea, es una práctica que cualquier persona la puede hacer en su casa. Y pues, ahora vamos a hablar un poco de la meditación digamos, más a profundidad. Acá vamos a entrar en Hatha Yoga. Hatha Yoga se refiere a un yoga de posturas. Acá yo traigo a Tirumalai Krishnamacharya, que fue uno de esos, digamos, gurús que se masterizó en la práctica de yoga como la conocemos nosotros en nuestros países, pues acá en América, en Latinoamérica, porque él se enfocaba mucho en la flexibilidad, en el balance, y eso es lo que nosotros relacionamos con yoga, ¿no? Ser extremadamente flexibles, hacer unas posturas que son casi imposibles para la mayoría de nosotros, y eso es un tipo de Hatha Yoga. Hatha traduce fuerza, por eso se refiere a la parte física. Ahora les voy a poner algo para entrar en materia de las posturas. Esta es una típica postura para principiantes, voy a poner esto por acá, que es Hatha Yoga, y este es Surya Namaskara. Surya Namaskara es saludo al sol. Hay muchas variaciones del saludo al sol. Tenemos el saludo al sol que tiene 12 pasos, tenemos un saludo al sol que tiene 20 pasos. Esto depende de la persona que lo esté presentando y no importa. Acá es importante que ustedes entiendan que la práctica física no es una competencia en el yoga. No se trata de quién hace mejor una postura que otra persona. No se trata de quién es más elástico, no se trata de quién se para mejor en la cabeza. No, estamos muy lejos de esto. Esto es de cómo nosotros conectamos con cada una de las partes de nuestro cuerpo para poder maximizar el beneficio que obtenemos de esa práctica física. Aquí combinamos, cuando hablamos del saludo, por ejemplo, de las posturas, acá que está el saludo al sol y lo traigo porque es para principiantes.
Acá traemos una mezcla de la parte física con los pranayamas, que es la forma en que respiramos, ¿no? Porque durante todas las posturas se debe controlar la respiración para obtener mayor beneficio, se debe cuidar la espalda, es muy importante. Muchas personas que entran a la práctica de yoga lo que hacen es buscar un canal de YouTube y tratar de hacer lo que está haciendo la persona. Entonces, si empezamos en un nivel que no es de principiantes, nos podemos lastimar la espalda baja y la cadera. Yo misma estoy ahora con una lesión de cadera por sobreexigirme en el cuerpo. Estaba tratando de llevar la práctica a como la llevaba hace muchos años y pues ya estaba fuera de forma. Entonces eso me impidió a mí responder de la misma forma y mi mente estaba bloqueada y yo quería ser igual de elástica. Entonces pues ahí me lesioné. Algo que también vemos nosotros digamos que es muy común en la práctica de yoga y la asociamos son los mudras. Cuando hacemos postura de flor de loto, que es cuando ponemos las manos en uno de los mudras más famosos, que es el Active Gyan, que es acá el que está en la primera fila, en la posición número 5, y ponemos las manos sobre las rodillas en esa postura, que es la sabiduría universal, que es el dedo representado por el dedo gordito, está sobre el dedo del ego. Cuando nosotros vamos, cuando sale el ego de nosotros, ¿qué hacemos? Señalamos a la persona y lo señalamos con el dedo índice. Entonces el Active Gyan lo que hace es la sabiduría universal por encima del ego. Y por eso es que ese es el mudra más famoso de todos. Aquí pongo esta foto de Buda, porque Buda está en una posición de mudra. Incluso si vemos de los maestros espirituales más famosos que están en esa pose, como por ejemplo Jesucristo, que tiene la mano hacia arriba, ese es el Abhaya Mudra. Hay muchas representaciones de maestros espirituales que están haciendo, por ejemplo, el Tarjani Mudra, el Varan Mudra, y durante la práctica todos los tipos de Gyan Mudra. Entonces, esos mudras que son señas que nosotros hacemos con los dedos para incrementar o para mejorar nuestra práctica a través de la conexión. Es tratar de conectarnos nosotros con esa energía interna. Vamos a ver algo aquí que son los chakras. ¿Por qué hablo de los chakras? Porque los chakras se asocian mucho a la práctica de yoga. En muchas corrientes se utilizan mucho y se nombran mucho. ¿Y de qué se tratan? Nosotros tenemos lo que dice, digamos, lo que se habla sobre los chakras es que tenemos esos puntos o nadis, así se llaman, que son esos puntos energéticos muy fuertes que están a lo largo y que están alineados a lo largo de la columna vertebral. Por eso la práctica de yoga siempre tratamos de tener la espalda recta, no solamente para cuidarla, sino también para tratar de conectar esos nadis, ¿no? De poder alinear esa energía para lograr el samadhi, o como lo conocen algunas otras personas, la iluminación o el estado de plenitud máxima o el nirvana, ¿sí? Entonces, acá tenemos nosotros esos 7 puntos energéticos ubicados a lo largo de nuestra columna, empezando desde la base de la columna en Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata o el chakra del corazón, Vishuddha o el chakra de la garganta, Ajna o el tercer ojo, Sahasrara o el chakra de la iluminación. ¿Sí? Los chakras giran en sentido de la manecilla del reloj cuando están en la energía correcta, y cuando estamos nosotros con energías que no son o digamos energías negativas o que nos sacan de nuestro centro, esos chakras que están afectados empiezan a girar en el sentido contrario. Y lo último que quería mostrarles acá de teoría es, pues ya empezar con los tips y los elementos. No se dejen llevar por todos los elementos que hay disponibles en el mercado, porque tratan de vendernos algo que no es, y es como si esto fuera para hacer gimnasia. Entonces, recuerden que para practicar el yoga, incluso el de las posturas físicas, no se necesita básicamente nada, ¿sí? Solamente se necesita estar cómodos, no importa si hay ruido, esto se trata de llevarnos a nosotros a un estado, digamos, de
donde nosotros conectamos la energía, pero si hay ruido en el exterior, pues no importa, esto nos va a ayudar a nosotros a balancear esas energías y a tratar de volver a centrarnos, ¿no? O a mejorar nuestro estado versus en el estado en que estamos antes de iniciar la práctica de yoga. Yo acá tengo algunos elementos. No sé si tengan alguna pregunta sobre la parte teórica que ya les expliqué, espero que no se hayan aburrido. No sé, Lucy, ¿me ayudes ahí? Carolina, tenemos un par de preguntas. Dime y ahí nos arrancamos. Claro. Dice, ¿recomiendas alguna página en donde tengan ejercicios para hacer yoga? Mira, mi recomendación es que busquen literal. Yo así empecé, ya existía YouTube cuando yo empecé la práctica de yoga, vayan a YouTube y busquen canales para principiantes. Cuando ustedes vean que el yoga es muy acrobático, por favor, no traten de hacerlo porque se van a lastimar. A mí me gusta mucho Kino, ella es una americana, pero ya es máster. Lo que pasa es que uno sí se puede sentir un poco desmotivado cuando empieza a verla porque ella es acrobática, ¿no? No busquen yoga acrobático, esa es mi recomendación, porque ustedes van a querer hacerlo y cuando hagan algo les va a salir tan diferente que se van a frustrar. Muchas gracias, Lina. Tenemos otra pregunta. ¿Alguna app de yoga que recomiendes? Hay una que me gusta mucho a mí que se llama, bueno, hay varias. A mí Calm tiene una, CALM, como de calma, tiene un apartado de meditación, uno de ejercicios, de yoga. Hay otros que son más activos, como por ejemplo Sweat, como de sudar, tiene por niveles. Entonces esa me gusta mucho. Lo que pasa es que desde mi punto de vista la considero un poquito costosa, pero sí ayuda porque tiene el cronómetro. Hay muchas aplicaciones. Yo lo que les diría es prueben ustedes. Si ustedes buscan yoga, les van a salir muchísimas apps. Prueben con la que ustedes se sientan más cómodos. Desde a nivel de lo que van a pagar en mensualidad, tengan en cuenta, y esto es un tip que les doy, a mí me pasó con una de estas aplicaciones, y es que puse el débito automático y ya no la estaba usando y todos los meses me seguían cobrando y no era económica. Entonces, muchas tienen versiones de prueba de 7 o máximo 14 días con ejercicios limitados. Es cuando las vayan a usar, pongan una notica para, si no les gustó, para que desactiven el cargo automático. Muchas gracias, Lina. Tenemos otra pregunta. Además de servir para la ansiedad, ¿qué otros beneficios puede traer la yoga? Mira, la práctica de yoga trae muchos beneficios a nivel, digamos, a nivel espiritual, a nivel corporal, como lo dice la persona que nos pregunta, nos ayuda para la ansiedad. Recordemos acá que algunas veces confundimos ansiedad, ¿no? La ansiedad está diagnosticado como una enfermedad, entonces acá no podemos hablar de esto porque la recomendación sería pues ir a un tratamiento con un médico especialista, pero definitivamente la práctica de yoga ayuda mucho porque ayuda a liberar la tensión, y tanto la tensión a nivel emocional a través de los ejercicios de respiración o los pranayamas, ¿sí? Que hay muchos, digamos, desde la forma en que respiramos. Acá les voy a bajar un poquito, que la forma que respiramos es, debemos inflar como la barriga, como un bebé. Esa es la forma correcta, no como nos enseñan los reinados de belleza, que es como metiendo barriga, no, es controlar la respiración. Entonces la práctica de yoga combinado los pranayamas digamos, complementado con la alimentación, complementado con el pensamiento positivo, entonces sí ayuda mucho a bajar los niveles de estrés, porque nos lleva a nosotros a concentrarnos en la práctica y en la respiración que estamos en ese momento. Muchas gracias, Lina. Tenemos otra pregunta. ¿Es recomendable la yoga cuando tienes alguna lesión? Mira, yo en este momento tengo lesión. De hecho traía acá, les digo, para que no se exijan, a todo el mundo les pasa, todos nos lesionamos. Yo me lesioné haciendo yoga y me tiene tomando, estoy con cremas, pastas, inyecciones, porque me lastimé, porque me sobreexigí.
Lo ideal sería no y por lo menos no utilizar la parte del cuerpo que está lastimada, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ahora yo estoy lastimada de la cadera, entonces estoy haciendo ejercicios del tren superior del cuerpo. Hay ejercicios de yoga también para esta parte, pero casi todos los ejercicios de yoga utilizamos la torsión de la espalda, entonces, o la torsión o el arqueo, y como en Occidente nosotros casi no utilizamos esta parte del cuerpo, tendemos a lastimarnos mucho. Mi sugerencia sería ir con un especialista y si se sienten físicamente mal, tomar descanso. Sería lo mejor que se puede hacer. Gracias, Lina. Tenemos otra pregunta. ¿Se pasa de la meditación al yoga? Perdón, ¿me la repites, por favor? Sí, claro. ¿Se pasa de la meditación al yoga? Bueno, acá como vemos, me imagino que la pregunta va hacia el yoga, que es las asanas o la práctica física. La meditación es muy recomendable en cualquier momento del día, incluso cuando no practicamos yoga físico. ¿Por qué? Porque nos ayuda a equilibrar y a balancear las energías, tanto los pensamientos, a conectar con el yo interno. Entonces, podemos hacer meditación pasiva, meditación activa. Recordemos no frustrarnos con confundir, por ejemplo, la meditación con el samadhi, que es ese estado de abstracción. Muchas personas dicen, es que no puedo meditar. Yo, pero ¿cómo no puedes meditar? No, es que no puedo poner la mente en blanco. Esa es una idea que nos han vendido a nosotros en las películas, que la meditación es poner la mente en blanco. Yo casi no lo logro, o sea, y por segundos, creo que el único momento donde tengo mi mente en blanco es cuando me acuesto a dormir, y muchas veces me quedo dormida mientras estoy meditando. La meditación es un complemento de la práctica física, ¿sí? Es decir, por eso siempre que vayan ustedes a una clase van a empezar o van a terminar con meditación, o incluso muchas clases y muchos instructores mezclan la meditación con la práctica física, hacen intervalos. Entonces, sí son complementarios y son los dos súper recomendables, de forma separada o los dos al tiempo o cada uno o solamente uno. Gracias, Lina. Tenemos otra pregunta. ¿Cuántos días a la semana recomiendas practicar yoga? Todos los días que sea posible y durante el tiempo que sea cómodo. No, o sea, acá recuerden que esto como no es una competencia, si ustedes quieren mejorar una postura o mejorar la parte práctica asociado a lo físico, pues evidentemente sí necesitan practicarlo muchos días por, no sé, 1 hora, 2 horas al día, en la mañana, en la noche, en el momento que más convenga. Pero lo importante aquí es empezar, ¿sí? Por eso este es yoga para principiantes, es darse una oportunidad de conocer la práctica, ¿sí? Con todo lo que significa, con la parte de la meditación, con la postura, intentar no frustrarse. Yo digo, al principio es como cualquier tipo de ejercicio. A mí me pasó cuando empecé a correr, y yo ya quería correr 20 kilómetros. Es más, yo quería correr 10 kilómetros y no me daba el estado físico, el corazón no me daba, la respiración no me daba, no me llegaba el oxígeno completo, entonces me cansaba, luego quería correr más rápido y no podía. Esto se trata es de que sea una práctica que nos guste, ¿no? O sea, que conectemos con ella y conectamos con ella en la medida que nos sentimos cómodos haciéndolo. Cuando dejamos de sentirnos cómodos, ya esto no tiene sentido. Esto no es obligarnos a hacer yoga para hacer yogis, a menos que ese sea el objetivo de alguien. Pero si el objetivo de alguien es hacer la práctica para mejorar su calidad de vida, yo les diría, empiecen a su ritmo, 1, 2, 3 veces a la semana, y el cuerpo les irá diciendo y les irá pidiendo y les irá mostrando cuál es la mejor forma, en qué hora, qué ropa usar, ¿sí? O sea, esto es, escúchense ustedes, y cuando deje de ser cómodo, ahí paren. Hola, no sé si... Es que creo que estabas en mute. Ok. Lina, tenemos otra pregunta. Sí. ¿Qué marca de mat recomiendas que no lastime las rodillas y los codos? Mira, yo les voy a decir, yo tengo acá, de hecho traía los elementos para los tips que no les he dicho. Yo tengo y es el que tengo también acá, tengo 2 mats, porque cuando estaba dando clase me quedó
Este lo compré en una de estas tiendas que venden de todo, ¿no? Estas tiendas asiáticas que tú vas y venden de todo, pero los pueden conseguir en cualquier lugar, realmente lo pueden conseguir en cualquier marketplace que venda. Ustedes ponen mate yoga, este es muy bueno. Creo que es un estándar, creo que todos vienen de China, la verdad. Es como una goma antideslizante y tiene como esta bandita para cargarle, es súper útil porque cuando van a una clase solamente se lo ponen aquí y pues llevan en el otro lado los complementos. A mí este me ha gustado mucho, es tener esta cuerdita, es súper ideal porque además permite pues tenerlo en algún lugar sin tener que ocupar mucho espacio, ¿no? Y este por la cuarentena lo tengo acá extendido en el piso para recordarme que necesito hacer ejercicio. Gracias, Lina. Tenemos otra pregunta. ¿Nos puedes reiterar nuevamente alguna aplicación para meditar? Mira, la que yo recomiendo es Calm, se escribe C-A-L-M, como calma, sin A. Esa a mí me gusta mucho y también yo les voy a decir lo que yo hago para meditar. A veces utilizo sonidos, a veces no, pero tengo mi lista en Spotify de sonidos de la lluvia, me gusta mucho, es el que tengo normalmente y me ha servido a mí como lo ayuda a uno a llegar a ese estado como de relajación, ¿no? Para empezar a meditar. Gracias, Lina. Tenemos otra pregunta. ¿Los niños podrían practicar yoga? Realmente yoga se puede practicar a cualquier edad. Mi recomendación es que si un niño o si eres el papá o la mamá de un niño que quiere empezar a practicar yoga o no quieres llevar una práctica de yoga, sí empezar la práctica con una persona que se dedique a esto. Es decir, tener la instrucción. ¿Por qué? Porque si nosotros ya grandes nos lastimamos la espalda, puede ser peligroso para un niño más, ¿sí? Porque apenas están desarrollando sus huesos, entonces es importante que vayan a un sitio especializado para que no se vayan a lastimar. Mi recomendación con los niños, si no sería de autoaprendizaje como la que yo les estoy dando de YouTube, porque los niños no se miden ni en su fuerza ni en sus movimientos, especialmente cuando están por debajo de los 7 años, entonces ellos ven algo y lo quieren hacer igual y no miden su fuerza ni su elasticidad ni nada, aunque ellos son muy elásticos a esa edad, pero podrían lastimarse. Sí lo pueden hacer, sin embargo, sugeriría que se asesoren con una persona, que vayan a una escuela que se especialice en yoga para niños. Gracias, Lina. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo sé cuando los chakras están alineados? ¿Es notorio? No, de hecho, ahí sí es notorio que yo puedo verlo o lo puedo sentir, ¿no? Sí se pueden sentir los chakras, o sea, yo creo fuertemente en esto no es científico, ¿no? Hay hasta dispositivos que te pueden leer el aura y te dicen que te leen si los chakras están alineados. Yo nunca lo he hecho y no puedo dar fe de eso, pero tú sí puedes sentir los chakras, ¿no? Vishuddha, por ejemplo, el de la garganta, si te tocas muy fuerte, Anahata, el del corazón, que se siente como un dolorcito punzante. Si te empiezas a hacer duro, se siente, pero se siente el chakra, ¿no? Si están alineados. Hay muchas técnicas, sobre todo orientales, con el péndulo, ¿no? De que se ponen un péndulo sobre los chakras y se empieza a girar de esta forma, o si empieza más rápido, o si empieza en sentido contrario, es como la forma en que lo hace. Digamos que la teoría que dice que los chakras si están en el sentido de las manecillas del reloj están alineados, si están al contrario, están desalineados, y que uno u otro estén desalineados dependen del tipo de chakra, ¿no? Si vamos a hablar, por ejemplo, de Ajna, que es el chakra de la intuición, y estamos fuertemente, no sé, andamos como con mucha tensión emocional y pensamos que nos van a pasar cosas, probablemente ese chakra no está funcionando bien o no está alineado, digamos, no está alineado, es que la alineación es que todos estén así, ¿no? Una cosa es que todos estén en la energía correcta y girando correctamente, y otra es que todos estén alineados. Yo diría que más bien todos estamos desalineados, porque si estuviéramos alineados, pues estaríamos en estado de samadhi, que es ese estado de abstracción absoluta que tienen los gurús y los swamis pues no sé, en India, en Sri Lanka y en países de Oriente.
Es físicamente, no creo yo que, o sea, para nosotros mortales y así verlo no es fácil. Más bien es ver qué está fallando en nuestra vida. Por ejemplo, es muy normal, yo vivo en México, pero soy de Colombia y me pasó cuando llegué acá a México o cuando viví en India, tuve que ir por un proyecto, estar en India como 10 meses, 9 meses. Entonces, cuando llegué y no me sentía, o sea, llegué y el cambio es tan fuerte, la comida, no te sientes de ningún lado, las personas que tienen que viajar mucho por su trabajo, que no pueden arraigarse, no pueden pegar raíces, tienden a tener problemas, por ejemplo, de estreñimiento, que es Muladhara, que es el que está en la base de la columna vertebral, como por casi en el perineo. Entonces, ¿qué pasa? Son personas que sufren de hemorroides, personas que sufren de estreñimiento, también está asociado ese chakra a la parte, digamos, material. Entonces, si empezamos a tener problemas materiales, de que no somos capaces de generar el dinero suficiente, puede ser que ese chakra esté funcionando mal. Entonces, más bien lo que pasa al exterior nos puede dar un indicio de lo que está pasando en el interior. Gracias, Lina. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las posiciones con las que puedo iniciar el yoga sin lastimarme? Mira, las posturas que yo sugiero son, busquen Surya Namaskara o Saludo al Sol. Surya Namaskara es como el más básico para iniciar en yoga y es el que yo les mostraba que tiene como las 12 posturas. Vamos a hablar que tiene posturas como, por ejemplo, tiene sus nombres en sánscrito y sus nombres como en inglés y en español. Perro mirando hacia abajo, que es como el que es como un triangulito. Posturas invertidas como la vela. Digamos, hay ya posturas un poco más avanzadas como el arco, esas serían como para una segunda etapa. Pero para empezar, yo diría que el saludo al sol tiene las posturas básicas que pueden incluso seguirse usando durante las prácticas intermedias o avanzadas para el calentamiento. El saludo al sol se compone de vueltas, lo que les digo es una con una pierna y la otra con la otra, 12 o 20 pasos, todas tienen diferentes, digamos, diferentes pasos dependiendo de la dificultad, dependiendo de la persona que haya hecho la infografía. Hay muchas versiones, hay versiones básicas, intermedias y avanzadas de una misma postura, por ejemplo, de posturas como la plancha. Yo voy a ver, les voy a mostrar, ¿no? para que sea pronto algo más práctico. Aquí yo me guardo lo que voy a poner acá la blusita para que cuando hago posturas invertidas, pues no se me vaya a salir la blusa o me vaya a hacer incómodo. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una postura de plancha, ¿sí? Esta es una versión que sería una versión básica. Podemos hacer una versión, no sé si ahí se alcanza a ver, voy a tratar de que se vean más. Tenemos esta sería la postura básica, tenemos una postura intermedia de esa misma postura que es la plancha. Acá es súper importante que los pies estén unidos, que no encorvemos la espalda ni la arquemos hacia abajo. Porque en esta posición, por ejemplo, la lastimamos un montón. Y tenemos una postura que es avanzada sobre esa que es chaturanga, que es estamos en postura de plancha y bajamos hasta este punto, ¿sí? Entonces, cada postura tiene sus versiones. Lo que yo les sugeriría es empiecen con versiones básicas de las posturas. Mi sugerencia es el saludo al sol. Empiecen por esa. ¿Tienes alguna otra pregunta? Bueno, arrancamos con los tips. Sí, gracias, Lina. Tenemos otra pregunta. ¿Yoga es unir espíritu, mente, cuerpo y no gimnasia? Sí, definitivamente no tiene nada que ver con el gimnasio. Lo que decía, por ejemplo, BKS Iyengar, que fue el que occidentalizó esa práctica, y Swami Vivekananda también, ellos empezaron a introducirle como estas variaciones acrobáticas al yoga, y es por esto que las personas tienden a pensar que yoga es gimnasia.
Es decir, genial si puedes llegar a controlar tu cuerpo de tal forma que puedes hacer, pararte de manos y puedes hacer posturas, no sé, como el cuervo o el arado, que son posturas avanzadas, pero si no, no pasa nada. O sea, incluso en el momento que empiezas, si hoy vas a hacer una práctica de yoga y empiezas con la postura del guerrero, que es esta postura que sale en las fotos, ¿no? Que con la pierna como una pierna en triángulo sobre la otra, pues ya estás practicando yoga. Puede que no seas un yogi o un swami, pero ya estás practicando yoga. Entonces sí se asocia más a la conexión mente, cuerpo, espíritu, como lo menciona la persona, y no a una práctica gimnástica. Gracias, Lina. Tenemos otra pregunta. ¿Crees que se pueda bajar de peso con yoga? Definitivamente, yoga, si lo tomamos como una práctica física, es decir, como hay niveles, ¿no? Al tú ejercitar el cuerpo, pues evidentemente va a tener, digamos, un resultado. ¿Qué es lo que pasa? Que como ya sabemos y como nos lo vienen diciendo durante mucho tiempo los expertos, la ciencia es para bajar de peso, influye más la comida que el ejercicio, a menos que seamos atletas olímpicos, o sea, como Michael Phelps, que creo que practicaba 8 horas al día y él decía que quemaba como 10.000 calorías al día o una cosa así, o él consumía 10.000 y quemaba, no sé, 12.000. Pero como nosotros no somos atletas olímpicos, tenemos que fijarnos mucho en la comida. El ejercicio, por supuesto que nos ayuda, pero si vamos a hablar de, por ejemplo, un yoga pasivo, de un yoga, no sé, el saludo al sol, y solamente hacemos eso y lo hacemos durante media hora, pues capaz que no vamos a ver los resultados que esperamos. Pero si nos volvemos constantes con la práctica de yoga y hacemos el yoga, por ejemplo, el saludo al sol lo podemos hacer en 4 minutos, pero si lo hacemos en 2 minutos, si lo hacemos en repeticiones, con intervalos de descanso cortos, sí nos puede ayudar a mejorar el peso o a bajar de peso. Gracias, Lina. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo con el yoga lograr vencer el insomnio? ¿Cómo lograr con el yoga poder poner en blanco la mente? Cuando alguien lo logre me lo dice, porque no lo sé. No, poner en blanco la mente es muy, o sea, yo digo, no hay tips para esto. No creo, yo he seguido durante mucho tiempo y depende mucho de las condiciones, digamos, espirituales y emocionales que tenemos nosotros en un momento. ¿Qué es lo que pasa? Para lograr nosotros, poner la mente en blanco necesitamos desconectar los sentidos. Desconectar los sentidos es, o sea, si tuviéramos un interruptor, ¿no? De quitar, no sé si acabamos de tener una ruptura con la pareja y podemos desconectar eso, pues ya eso no nos genera un dolor, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que nosotros tenemos las emociones que son las que nos causan el sufrimiento, digamos, que es lo que nos dicen en Oriente, ¿no? Los libros clásicos es, nosotros para poder llegar a eso tenemos que desconectarnos del sufrimiento, que era por ejemplo lo que Buda intentó hacer cuando siendo un príncipe dejó todo porque él sufría por lo que le pasaba a las personas pobres, que su papá, siendo rey, le había ocultado durante mucho tiempo y lo había aislado, había sacado a las personas pobres de la ciudad donde vivían para que Buda nunca experimentara el sufrimiento. Y cuando él vio, creo que fue que araban las hormigas y las hormigas morían y sintió pena por ellos y sufría por ellos. Entonces él se dio cuenta que la fuente del sufrimiento eran las emociones. Entonces es muy difícil desconectar las emociones como seres humanos. Sí se puede, yo no lo he logrado, o sea, no estaría mal decirles porque no lo he logrado, que sí les podría decir que lo pueden practicar es cuando empiecen la meditación, se concentran en la respiración, ¿no? Cómo respirar, es tratar de llevar esa respiración agitada que tenemos nosotros a que sea una respiración más prolongada, sosteniendo la respiración para llenar los pulmones de aire, generando un ambiente propicio, eso nos podría ayudar mucho, es decir, por ejemplo, bueno, yo acá siempre guardo tengo como mi arsenal de cosas de yoga, y tengo estos que me regalaron, estos son unos inciensos que se ponen así como se queman y se ponen en un recipiente. Estos que son los de palito y los tengo así en diferentes aromas.
Cada aroma se supone que te ayuda a balancear algo, eso lo pueden buscar y pueden buscar, no sé, cuando me siento triste, ¿cuál? Entonces pues, les van a decir, no sé, vainilla o sándalo. Y unas velitas también aromáticas, generar el ambiente ayuda mucho. Por ejemplo, poner música que baja las vibraciones. Por ejemplo, cuando queremos sentirnos eufóricos, ponemos reggaetón. Bueno, yo pongo reggaetón, ¿verdad? Yo pongo reggaetón, Justin Bieber, a mí me gusta eso. Pero cuando quiero hacer meditación, pues no voy a poner a J Balvin, ¿cierto? Entonces, más bien busco listas, el sonido de la lluvia a mí me ayuda muchísimo. Y llegan momentos donde logro una calma, ¿sí? Ese es mi objetivo con la meditación, lograr la calma. Yo no me pongo de objetivo poner la mente en blanco porque si no me frustro. Entonces es hacer esos intervalos de meditación. Por ejemplo, con mi mejor amigo teníamos un reto que al final no lo terminamos cumpliendo, cada uno como que hace la meditación por su lado, pero meditar 10 minutos, realmente 10 minutos en meditación son súper beneficiosos benéficos para la salud. Y uno diría, pues es suficiente, no hay que meditar por horas, o sea, es no presionarse con ningún tipo de práctica que lo trate uno de llevar a un estado de calma, uno debería presionarse, ¿no? Gracias, Lina. Tenemos otra pregunta. ¿En qué nivel se puede alcanzar un viaje astral? Cuando Elon Musk nos saque, no sé a qué, no sé, de pronto, si nos aclara la pregunta, no sé si se refiere a conseguir el samadhi, o sea, como el nirvana y esto, la iluminación. No, solamente nos están preguntando así. ¿En qué nivel se puede alcanzar un viaje astral? Pues, suena que en un nivel muy avanzado, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿Es similar el pilates y el yoga? Como práctica física son similares y activan, digamos que los dos se basan en principios similares. Las posturas de yoga, las asanas, tienen 3 componentes generalmente, donde uno es más fuerte que otro. Entonces tienen el componente de balance, el componente de fuerza y el componente de elasticidad. Hay posturas que solamente tienen balance y fuerza, otras que tienen elasticidad y balance, otras que tienen las 3 que son las súper avanzadas. Entonces, en ese aspecto se parece, porque Pilates, a través de los equipos de Pilates, pues digamos que a través de la tensión de los resortes, digamos que se ejerce una resistencia que nos ayuda a mejorar la fortaleza, o sea, la parte de la fuerza, y también hay muchos ejercicios hacia la elasticidad para fortalecer los músculos. Sí se parecen y hay muchas posturas que son similares, ¿no? El tema es que para los pilates se utilizan cierto equipamiento especial y para yoga no. Muchas gracias, Lina. Son todas las preguntas. ¿Gustas finalizar con algo? Sí, pues les voy a decir, antes de las preguntas les iba a mostrar como los elementos que necesitan para empezar una práctica o lo que yo les sugiero, porque no necesitan nada. Bueno, yo iba a hacer una práctica, pero después en el ejercicio nos dimos cuenta que era muy difícil y que me cansaba y luego para hablarles, pero es cuando para las posturas iniciales no necesitan un peinado especial, digamos que solamente atarse bien el pelo. Cuando van a hacer posturas invertidas o sobre la cabeza, se pueden hacer rollitos a los lados como la princesa Leia, ese sería como el peinado. Es sí tomar agua, pero no mucha agua. La recomendación es por lo menos 1 hora antes no tomar agua para que los fluidos no se empiecen a mover y no resulte incómodo. Por lo menos 3 horas antes no comer algo fuerte, algo, digamos, pesado, porque pues como vamos a estar en posturas invertidas, moviéndonos, moviendo el cuerpo en diferentes formas y direcciones, nos va a molestar. Y sobre todo también el yoga mueve mucho los gases, entonces pues no queremos que eso pase, y si eso pasa pues es normal en la práctica, ¿no? Y los elementos, pues yo utilizo estas banditas de resistencia, estas me ayudan mucho, tengo 3 versiones de estas banditas en resistencia media, baja y alta, y me ayudan mucho a mejorarla o a trabajar la fuerza, entonces se ayuda para luego mejorar las posturas.
luego el mat, y yo utilizo a mí me sudan un montón las manos y los pies, entonces me toca usar medias. Si no tengo mat, medias antideslizantes, que son las que tienen punticos, y si tengo el mat, me toca o ponerle un tapetico o ponerle esto para que no se me deslicen las manos. Entonces, pues sería eso. La verdad que creo que es una práctica súper beneficiosa para la salud, que era como el objetivo de esto. Digamos, no nos íbamos a enfocar, este es un canal de salud, evidentemente, lo trajimos porque consideramos que yoga como práctica puede traer muchos beneficios para las personas que tienen, bueno, temas de estrés, para las personas que están pasando por una situación emocional difícil, también ayuda. Para las personas que quieren bajar de peso, si lo complementan con la comida adecuada, les puede ayudar, pues obviamente con las frecuencias que se necesitan en un ejercicio para bajar de peso. Y para mantenerse activos, sobre todo en este momento que pues nos hablan de que vamos a estar en cierto nivel de aislamiento, pues nos ayuda porque es un ejercicio indoor. O sea, se puede practicar en un parque también, pero también en la casa, entonces nos ayuda muchísimo en estos momentos también, es una muy buena alternativa. Muchas gracias, Lina. Tenemos otra pregunta. ¿Es la plancha una posición original del yoga? No se llama así, realmente la postura es chaturanga que les mostré, es como una versión avanzada de una plancha. Pero sí hay unas, o sea, recuerden acá, es que hay muchas corrientes de la postura física y hay muchas corrientes modernas, capaz que alguna lo contempla. Muchas gracias, instructora. Esto sería todo. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Les recuerdo que para las personas que tengan la membresía de Medical Home pueden llamar. También nosotros tenemos asistencia telefónica, digamos, para la parte emocional que está muy conectada, ¿no? Con estos temas que estamos tratando y lo que estamos viviendo ahora. Entonces, si quieren complementar también yoga con la parte nutricional, pueden utilizar los servicios también, complementándolos, que ese es uno de los servicios que están ofrecidos dentro de la membresía. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes, a los que hayan participado. Esperamos que esto les haya sido de ayuda para iniciarse en el mundo del yoga. Muchas gracias por tu participación. Nos esperamos en el siguiente Facebook Live. Que tengan buen día. Gracias.